Uno de los temas que con más delectación traemos a este programa es el tema del pasado. Puede que ustedes hayan notado en ocasiones un cierto pesimismo al referirnos al presente y en especial al futuro que nos aguarda, a la humanidad. No es pesimismo, en cualquier caso sería fanatismo y, ajustándonos más a nuestros sentimientos, una aceptación de la realidad tal cual es. De todas formas, si ustedes giran su mirada en torno, contemplan la situación política, social, económica, la situación humana, en resumen, de estas últimas décadas, y lo que al parecer nos va a esperar en las próximas, motivo no hay ciertamente para el optimismo. Pero nosotros, cuando hablamos aquí del pasado, y lo hacemos con cierto gusto, no es por un deseo de huir, de escapar de la realidad y refugiarnos en una zona del tiempo que por el hecho de haber transcurrido ya, de haber pasado, nos es más grata o menos peligrosa. El buscar el pasado con cierto afán es por entender mejor el presente. Las motivaciones, los sentimientos, es decir, la dinámica que impulsa al hombre, es la misma hoy que hace 100.000 años. Además, la historia es algo que tiene un cierto ritmo. Se ha hablado con frecuencia de ciclos históricos, de una serie de acontecimientos que a nivel de humanidad van describiendo una serie de curvas, civilizaciones que surgen, que se van desarrollando, que van evolucionando hacia un clímax, hacia una máxima cota en su desarrollo técnico y cultural, para luego empezar a declinar y caer, y ser sustituidos a su vez por otras culturas que inician otro nuevo ciclo. Parece que hoy está pasando eso. De todas formas, lo que ahora está pasando, seguro que ya ha pasado hace 100, 200, 1000, 2000 o 10.000 años. Contemplando muchas de estas ruinas, contemplando las ruinas de Tiahuanaco, por ejemplo, podemos jugar a imaginar que podemos estar contemplando nuestras propias ruinas. De hecho, cuando transcurra el tiempo suficiente, hombres del futuro contemplarán los restos de alguno de nuestros rascacielos o de alguno de nuestros puentes o de nuestros embalses, y se preguntará qué es lo que sucedió con esta civilización, con esta cultura, por qué desapareció. El pasado nos puede dar la clave para entender el presente y sobre todo para plantearnos cómo puede ser el futuro. Hoy volvemos una vez más a ese pasado y lo hacemos hablando de un hombre realmente importante, importante en muchos sentidos, importante dentro del ambiente, dentro del clima que rodea todos estos temas que aquí solemos comentar. Me estoy refiriendo a Heinrich Schliemann. Schliemann fue un hombre tal vez un poco loco, es posible que sí. La locura está muy cerca del genio. Este hombre, creyendo en algo que para los demás, que para los científicos de la época era totalmente mítico, totalmente inventado, de ficción, como era la Ilíada, como era lo que escribió Homero, este hombre, creyendo a pie juntilla en aquello que había leído, tomando la Ilíada como un libro de historia y no como un libro de cuentos, descubrió las ruinas, la parte del pasado próximo, de las más importantes que nos han precedido en estos últimos siglos, gracias a esa locura, a ese inconformismo o a ese romanticismo que anima a tantos arqueólogos de lo romántico hoy en día también. Schliemann pudo abrir una página importante de la historia que estaba oculta. Algo parecido a lo que están haciendo en este momento muchos de esos investigadores, no arqueólogos oficiales, no arqueólogos racionalistas, pero sí llevados de un inmenso entusiasmo y no conformándose con los esquemas, con las explicaciones rígidas y generalmente falsas que da la historia respecto a nuestro pasado. Schliemann es, por derecho propio,
no solo ya por su actividad, por lo que él hizo, que es muy importante, sino por lo que de símbolo tiene para nosotros, para los que nos acercamos a estos temas del pasado, con ese romanticismo, entre comillas, tiene por derecho propio, insisto, el honor de merecer, pequeño honor en este caso, de merecer un programa y toda nuestra atención. Nació al norte de Alemania en 1822, en una familia pobre de dinero, rica en fantasía. Su padre, un pastor de almas, contaba al pequeño Heinrich hermosas historias. Le hablaba de Homero, de París, de Helena, de Aquiles. Eran nombres con los que el niño iba tejiendo sus fantasías. Para él, aquellos personajes de la Ilíada eran reales. Homero contaba historia y no fantasía. Tan convencido estaba que a los 7 años hizo una promesa. Cuando sea mayor, yo hallaré Troya y encontraré el tesoro del rey. Pero los sueños habrían de dejar paso a la dura realidad, y esta obligaba a ganarse el sustento. A los 14 años, terminada la época de la escuela, empezó a trabajar de dependiente en una tienda de ultramarinos de Fürstenberg, fregando el suelo, despachando arenques, aguardiente, sal, así durante 5 años y medio, día a día. Desde las 5 de la mañana a las 11 de la noche, Schliemann fue acumulando amarga experiencia, sin tiempo para soñar con héroes griegos. En 1841 va a Hamburgo y allí embarca como grumete en un barco rumbo a Venezuela, destino al que nunca llegaría. A los 15 días de navegación, el barco naufragó y Schliemann terminó su aventura en un hospital. Parecía como si el destino no quisiera para él un futuro aventurero. Y el joven lo aceptó así, pasando a ocupar un puesto de escribiente en Ámsterdam, en una empresa de exportación. Y empezó a dar pruebas de la voluntad de su carácter, de su casi patológica tenacidad. En una fría buhardilla donde vivía se inició en el estudio de los idiomas modernos, con un método ideado por él mismo. En un año aprendió inglés y francés. Aquellos pesados y extremados estudios favorecieron mi memoria de tal modo que después de aquel año me pareció fácil el estudio del holandés, el español, el italiano y el portugués, y no necesitaba ocuparme más de 6 semanas con cada uno de estos idiomas para hablarlos y escribirlos con soltura. La capacidad de aquel muchacho, pequeño de estatura, no pasó desapercibida por sus superiores. Así fue encargado de la correspondencia y la teneduría de libros, pero Schliemann no parecía estar aún satisfecho. Como la empresa tenía relaciones comerciales con Rusia, se dedicó a aprender ruso. Tenía entonces 22 años. Rusia era otro mundo y nadie en Ámsterdam sabía ese idioma tan difícil. Con una vieja gramática, un diccionario y una mala traducción al ruso de Telémaco, el joven tardó 6 semanas en aprender lo necesario para hacerse entender por los mercaderes rusos que acudían a la subasta de índigo en Ámsterdam. Y poco después, a los 24 años, marchaba a San Petersburgo como agente de su empresa. Un año después, Schliemann era dueño de su propio negocio. Y a partir de ese momento comenzó su carrera hacia la fortuna. Parecía como que a Schliemann le había invadido una extraña fiebre, la fiebre de conseguir hacerse rico e independiente de una forma lo más absoluta, lo más radical posible. En 1850 estuvo en Norteamérica, en plena fiebre del oro. Ya era una persona importante, prueba de ello es que fue recibido por el propio presidente de Estados Unidos. En aquella época fundó un banco en Estados Unidos, adquirió la nacionalidad norteamericana y participó como hombre de negocios activo en todos aquellos acontecimientos de la Guerra de Secesión. También se sirvió de otra guerra para enriquecerse, la Guerra de Crimea. Todo esto es censurable en muchos sentidos, pero se le puede disculpar a Schliemann por el fin que dio después a todo ese dinero que había conseguido. Sea como fuere, este hombre, este alemán de pequeña estatura,
parecía condenado irremisiblemente a ser rico, fabulosamente rico. El té, las pieles, cualquier empresa que él acometía se transformaba en enormes, en tremendas ganancias. Todo obedecía a un plan premeditado y perfectamente calibrado en todos sus puntos por Schliemann. Él quería dedicar la mitad de su vida a hacerse rico y por consiguiente a conseguir una independencia total y la otra mitad a sus sueños. De esta manera, a los 46 años, pudo abordar ya el que había sido el tema o la motivación más importante de su vida, sujeta hasta ese momento, el investigar sobre la localización de las ruinas de Troya, el demostrar que todos esos seres, esos héroes aparentemente imaginarios que había descrito Homero, habían sido reales, habían ocupado su lugar en la historia. Hasta ese momento, hasta esos 46 años, Schliemann no había querido concederse ni un solo descanso, ni una sola pausa en su carrera por hacer dinero. La prueba es que no se atrevió siquiera a aprender griego. Él, que poseía esa asombrosa facilidad para los idiomas, no quiso acercarse al griego por miedo a que ese acercamiento le distrajese de su otra actividad previa, que era la de hacerse rico, los negocios. Pero cuando llegó el momento no hubo problema. En 6 semanas aprendió el griego moderno y en 3 meses dominaba el hexámetro homérico, algo bastante difícil. De paso, añadía a su lista de idiomas el latín y el árabe. Schliemann era un hombre curioso en muchos sentidos. Sus memorias, podríamos decir, su diario, es algo que solamente los muy políglotas, los muy versados en idiomas pueden entender, puesto que Schliemann escribía su diario en el mismo idioma en el país que el país donde él estaba en ese momento. Y era un hombre que había viajado constantemente y su diario está escrito en todos los idiomas prácticamente de la época actual. Pero a esa lista incluía también idiomas, lenguas muertas, como el latín, como les decía hace un momento, y ese griego que manejaba Homero. Él en algunas de sus cartas presumía, y con razón, él tenía un orgullo criticable en muchos sentidos, pero tan directo, tan infantil, tan ingenuo, que se le puede también disculpar. Él presumía de que al cabo de esos 3 meses podría haber escrito una carta a Homero y a Homero le hubiera entendido perfectamente. Todos estos pasos, todos estos escalones que él fue subiendo gradualmente, le colocaron al fin en el punto que él había deseado. Volvió a reencontrar todo ese deseo, toda esa afición, ese motivo de vida que él se había planteado desde los 7 años. Ya en 1868 estaba Henry Schliemann en condiciones de buscar Troya, en condiciones de buscar ese tesoro del rey. Y en 1868 Schliemann llega por fin a Ítaca y va a abrir una de las páginas más hermosas de la historia de la arqueología. Va a abrir una página que es un canto al romanticismo, que es un canto a la fe humana. Schliemann, en contra de todas las tendencias de su época, en contra de toda la ciencia oficial, se había empeñado en una empresa que los demás consideraban absurda. Homero había escrito historia y no fantasía, y Schliemann iba a demostrar que en las leyendas hay más verdad, a veces, que en muchas páginas de la historia escrita. En 1869 dio la vuelta a esta colina por primera vez. Al examinarla tuvo el convencimiento que bajo ella estaba la Troya que describió Homero. Para la ciencia la Ilíada era solo una ficción y buscar Troya una romántica locura. Sin embargo, sin más datos que los recogidos en la obra de Homero, Schliemann inició sus excavaciones a costa de su propio bolsillo. Él las dirigía y era su propio dinero el que le permitía pagar a los 157 trabajadores. Y contra todo pronóstico, contra toda lógica científica, encontró Troya. Encontró 9 ciudades superpuestas, muros destruidos y vueltos a levantar, culturas derrumbadas o quemadas y vueltas a surgir.
por aquellas calles que la piqueta iba descubriendo, entre aquellas paredes habían caminado, amado, vivido Héctor, Aquiles, Helena, Patroclo. Y un día, aquel pequeño alemán que hablaba en tantas lenguas descubrió un tesoro, un inmenso tesoro al que inmediatamente supuso el tesoro de Príamo. En una cantidad enorme se apiñaban objetos de oro y plata, diademas, copas, vasijas, como si los antiguos troyanos hubieran dispuesto las más fabulosas piezas para que, como en un cuento, las encontrara miles de años después un hombre que creyera en sueños. Parece como si la fortuna hubiera elegido a Schliemann para dotarle de todos sus dones. Este hombre extraño, curioso en muchos aspectos, tuvo suerte hasta en el amor. Él lo hizo todo de la forma más lógica para que saliera mal, como si premeditadamente hubiera intentado que el elegir esposa fuera una especie de negocio ruinoso. La prueba es que escogió a su futura esposa a través de unas fotografías, sin conocerla. Que su esposa, la que fue su esposa después, tenía 18 años, cuando él contaba cerca de 50 años. Sin embargo, absurdamente, podríamos decir, el matrimonio fue un éxito. Esa mujer, una bella muchacha, griega, por supuesto, para participar aún más en todo ese trasfondo homérico que fue la vida de Schliemann, esa muchacha compartía el mismo amor, la misma pasión que Schliemann por todo lo homérico. Le ayudó definitivamente, podríamos decir, en todas sus excavaciones. Junto a él estaba ella excavando incluso con las manos para conseguir las piezas más preciadas, el trozo de cerámica más difícil, más mezclado con greda, colaborando intensa y activamente con Henry Schliemann. Le dio 2 hijos y le hizo feliz toda su vida. Creo que este sería un motivo más que suficiente para que este hombre pasara a la historia, añadiendo, por supuesto, el haber descubierto Troya contra todo pronóstico. Pero es que Schliemann, este hombre, este alemán de pequeña estatura que sabía tantos idiomas, hizo mucho más. Si Troya era rica, Micenas lo era mucho más, aseguraban los escritos de Homero. Y ya Schliemann había demostrado que los escritos de Homero no mentían. No se trataba, como en Troya, de localizar unas ruinas desconocidas. En Micenas ya estaban las ruinas descubiertas. La célebre Puerta de los Leones hacía tiempo que daba testimonio a los hombres de esta época del pasado glorioso de los pueblos del mar Egeo. Cuando se levantaron aquellos palacios, faltaban aún muchos siglos para que naciera la cultura griega que tanta atención merece a nuestra historia y literatura. Cuando naciera Platón o Sócrates, aquellas culturas micénicas eran ya solo un recuerdo, parte de una historia que casi desconocemos, una historia en la que se mezclaban los dioses de la mitología griega. Ahora Schliemann buscaba la tumba de Agamenón y de aquellos otros personajes que tejieron la trágica historia de Orestes. Si antes había confiado en la historia que contara Homero, ahora confiaba en los relatos de Pausanias. Y en contra de todos los eruditos de la época, Schliemann se puso a buscar las tumbas en el interior de las murallas de Micenas y no en el exterior. Actuando como un extraño sonámbulo, sin más guía que aquellos relatos y su propia intuición, descubrió las tumbas y una vez más sorprendió con una realidad que nadie creía. Aquellos relatos, aquellas leyendas en las que los dioses se mezclaban con los hombres en agitadas pasiones, aquellas historias que siglos después servirían a Homero para construir su Ilíada y a Esquilo para escribir sus tragedias, eran hechos auténticos, que ahora encontraban su confirmación en piedra.
Ya no dudo ni un instante en anunciar que aquí he hallado las tumbas que Pausanias, siguiendo la tradición, atribuye a Atreo, al rey de los hombres Agamenón, a su conductor de carro Eurimedonte, a Casandra y a sus compañeros asesinados durante el famoso banquete por Clitemnestra y su amante Egisto. Los cuerpos que encontraron estaban literalmente cubiertos de oro. Cada tumba ofrecía un nuevo tesoro. Diademas de oro, adornos, copas, vasijas, espadas. Solamente el hallazgo del Lord Carnarvon y de Howard Carter, años más tarde al descubrir la tumba de Tutankamón, superan en riqueza los tesoros descubiertos por Sliedman en Micenas. Este hombre, que hablaba más de una docena de idiomas, varias lenguas muertas y algunos dialectos, fue sin duda un hombre excepcional. Lo fue en muchos sentidos, pero nos interesa destacar uno de ellos. Su vida, una de las más intensas, de las más hermosas que han pasado a la historia, una vida que muchos nos apuntaríamos ya a vivir. Es ejemplar en muchos sentidos, pero hay uno que nos interesa destacar hoy. Sliedman demostró de una forma clara que algunas de esas verdades, entre comillas, de esos axiomas, de esos puntos irrefutables de la historia que discutir le convierten a uno en poco menos que un hereje, son a veces mentira. Son a veces falsos. Sliedman demostró que en ocasiones, por lo menos en ocasiones, merece la pena actuar llevado por el impulso, por las ideas románticas. Gracias a ese impulso, a ese romanticismo, Sliedman demostró que Homero no escribía relatos de ficción, no escribía cuentos. Sliedman demostró que Pausanias no era un narrador de hechos sospechosamente falsos, más o menos hermosos, pero falsos. Sliedman demostró que Homero, que Pausanias escribían la verdad, que escribían historia, y lo hizo a despecho y en contra de todas las ideas científicas oficiales que predominaban entonces. Sliedman demostró, como aquí tratamos en pequeña escala, modestamente, de demostrar que si arrancamos, que si ustedes cogen sus libros de historia de casa y arrancan las primeras páginas, esos libros no habrán perdido nada. Porque la historia de nuestro pasado, de ese pasado que va un poco más allá de los griegos, de los romanos o de los fenicios, ese pasado es una incógnita. Los hombres de ciencia, los historiadores, la arqueología, construyen un edificio. Gracias a sus esquemas, nada queda fuera de lugar, todo parece encajar perfectamente. Y se construye así un hermoso edificio que es la historia. Un hermoso edificio que se derrumba porque los cimientos son falsos. Un hermoso edificio que es una fábula, que es mentira en muchos sentidos. La idea de Sliedman, el espíritu de Sliedman está presente en muchos de los investigadores actuales. Ese mismo criterio, ese mismo sentido romántico que él tenía, hay que aplicarlo con muchas leyendas, con muchas mitologías, con muchas religiones, porque en el fondo están hablando de una verdad
sobre nuestro pasado que ha sido desvirtuada, transformada en los relatos boca a boca que han ido recorriendo el lento, el largo camino de la historia hasta que alguien los escribió en un libro. Hay una verdad deformada detrás del Popol Vuh, detrás del libro de los Vedas, detrás de la Biblia incluso, cuando en textos, en leyendas antiguas está hablando de hombres que bajaron de las estrellas, que descendieron del cielo y que iluminaron al hombre de aquella época con sus conocimientos, probablemente se está hablando de algo que fue verdad. Platón, cuando habla de la Atlántida, probablemente, seguramente está hablando de algo real. No está hablando de una ciudad mítica, de un pueblo mítico, sino de algo que realmente existió. Parece como si la historia actual estuviera empeñada en demostrar que la astrología tiene razón, que aquella astrología que escribieron hace miles de años se está cumpliendo de una forma inexorable. Los alquimistas hablaban ya de la desintegración atómica, lo hacían de una forma velada, de una forma disfrazada. Toda una serie de conocimientos que hoy consideramos patrimonio exclusivo de nuestro nivel técnico actual ya habían sido tocados de una o de otra forma en el pasado. Un pasado que cada vez interesa desentrañar con más rigor, con más dedicación, con más fe en las ideas románticas, porque la única posibilidad que tenemos de conocer, de tratar de desvelar el futuro, de descorrer ese espeso velo que nos guarda las imágenes del futuro, la única posibilidad de saber qué va a ser de nosotros o de las generaciones siguientes, tal vez esté en un mejor, en un más profundo conocimiento del pasado.